Listo. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes del curso de capacitación técnica virtual SolidWorks Intermedio. El día de hoy es nuestro día número 2 y tratar de recordarles a los participantes participar en las diferentes preguntas que haga el docente. En la final también se harán diferentes preguntas para al final a los participantes que más participaciones tengan, regalaremos diferentes premios. En estos días, entre hoy y mañana, les estaremos presentando los premios y también a las personas que han cumplido todas las tareas de asistencias, se sortearán 2 certificaciones de este curso. Si tener en cuenta eso, también la asistencia del link se enviará únicamente por aquí al finalizar lo que es el, al finalizar la capacitación, que sería a las 5 de la tarde, y las tareas, yo les compartiré un link aparte de lo que es Classroom para que puedan subir y sea un poco más organizado y tengamos mayor control, ¿ya? De esta manera, damos paso otra vez al ingeniero Lima, que nos va a dar la clase del día 2. Así que, Inge, le dejo y continuamos nomás. Buenos días con todos, espero se encuentren bien y ahora vamos a dar inicio a la clase. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, estamos un ejemplo que vamos a ver ahora, que es el desarrollo de una chapa metálica como tal, a partir de un croquis. Bueno, este vendría a ser un croquis 2D nada más, a diferencia de los croquis que habíamos visto el día anterior. Podemos configurar varias cosas, de hecho, cuando nosotros realizamos esta chapa metálica, pues podríamos empezar con el ejemplo. Vamos a crear una nueva pieza. Hay que verificar que nos encontremos trabajando en milímetros. Vamos a crear un croquis. En este caso sería un croquis 2D nada más. Por facilidades de visualización, puedes preferir utilizar el plano alzado para esta ocasión. Sin embargo, si desean escoger otro plano, no hay ningún problema. Vamos a escoger el plano de alzado. Vamos a ver que tenemos aquí unas cotas de 100 y 60 milímetros. Entonces, a partir del origen, vamos a marcar 2 líneas. Igual recuerden que pueden extenderlas nada más y luego después restringirlas. Esta sería horizontal. Esta que acabo de señalar sería vertical. Y vamos a darle 100 milímetros, no, 60, perdón. 60 y 100 milímetros. Es así como comenzaríamos nosotros a un croquis para poder realizar una chapa metálica. Una vez que estamos aquí, si nosotros salimos, vamos a ver que debemos de tener activado la opción de chapa metálica. Si ustedes no la poseen, y me confirma alguien si no la tiene, lo pueden activar haciendo clic sobre cualquiera de las opciones y buscando en pestañas la opción de chapa metálica. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que nosotros tenemos chapa metálica, vamos a proceder a utilizar la primera opción o la más importante, que es con la que siempre se inicia creando una estructura, pues viene a ser brida o pestaña, brida o pestaña, brida base pestaña. Seleccionamos y seleccionamos el perfil o el croquis. Ahora mismo se nos extiende pues ya la longitud que podríamos agregar. Vamos a revisar. Aquí no les he puesto. En realidad ahora mismo no es tan importante, pero podríamos extenderla y dejarla en 50 milímetros, puede ser. Voy a eliminar esto, no quería que... Ya. Ya. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros ahora vemos aquí es la profundidad especificada a la que le podemos dar. Es decir, la longitud total desde el perfil, en este caso, desde el croquis que se crea. Sin embargo, tenemos muchas más opciones que generalmente son las que aparecen en operaciones como base, extruir saliente, como son hasta el vértice, hasta la superficie, equidistante de la superficie y plano medio. De todas estas, las únicas que podemos utilizar al iniciar un base brida pestaña
desde cero, pues únicamente van a ser hasta profundidad especificada, que va a crear el sólido desde el croquis hacia afuera o hacia adentro. Nosotros podríamos cambiarle la dirección, ¿no? O el que es un poco más interesante, que vendría a ser el plano medio, para crearlo desde el centro del croquis hacia izquierda a derecha o delante hacia atrás, como lo estén visualizando. Luego, si nosotros seguimos bajando un poco, vamos a ver los calibres, que se va a ver un poco más adelante de qué se trata esto. Parámetros de la chapa metálica. Aquí podemos configurar el espesor de la chapa y los radios de doblez. Si ustedes se dan cuenta, pues el espesor de la chapa es constante en todo el trayecto y los radios de redondez se van a presentar en las aristas vivas. Es decir, como solo tenemos una arista viva o una esquina, pues ahí es donde se va a presentar. Y ahí es donde nosotros podemos configurar un radio de redondeo en específico. ¿De qué va a depender esto? Tanto el espesor de la chapa y el radio de redondeo. ¿Quién me puede decir? ¿Algún participante? De las necesidades que se tenga o del diseño. A ver, primero solo del espesor. ¿De qué va a depender el espesor? ¿O a qué creen que está ligado el espesor? Al material que estamos utilizando. Sí, al material que estamos utilizando, específicamente las dimensiones normalizadas como las que las venden, ¿no? Ahora, con respecto al radio, ¿de qué dependerá? La máquina dobladora. Exacto, la máquina que estemos utilizando, ¿cierto? Ahora mismo no tenemos tal referencia, pero podemos seguir configurándolo para... Se le silenció el micrófono, Inge, creo. Aunque pasaría. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, se le escucha. Ya. La fibra neutra de pliegue hace referencia a una fibra que no se extiende o comprime al momento de realizar el doblez sobre una plancha de metal. ¿A qué me refiero a eso? Generalmente lo que utilizamos para hacer piezas con chapa metálica, pues es siempre acero o aluminio. ¿Qué característica tienen estos materiales? Que son dúctiles. ¿Alguien me puede decir cuál es esta propiedad? ¿O a qué se refiere esta propiedad con respecto a los materiales? La fácil deformación del material. Bueno, sí, en parte sí. Que, Es la ductilidad. sin romperse. ¿Pero por qué se deforma sin romperse? Porque son materiales dúctiles. Porque tiene una elasticidad, tiene un módulo de Su límite. elasticidad. Su límite elástico es elevado. Ya, su ductilidad favorece de que lo podamos deformar sin que éste se rompa. ¿Cierto? Pero además de eso, recordar que estos materiales pueden extenderse en fibras, es decir, pueden formar láminas. Y es una característica muy, muy importante dentro del proceso de construcción o de fabricación de estas planchas de acero o de aluminio. ¿Recuerdo? Del mismo modo, cuando nosotros los doblamos, lo que estamos provocando es que estas fibras que constan o son parte del material, pues también se compriman o se tensionen. Sin embargo, en el proceso en el que nosotros estamos inmiscuidos ahora mismo, que es realizar dobleces en chapa, pues va a haber una fibra que no se va a a comprimir o a tensionar. Y es la que estamos marcando o viendo ahora mismo. Y a esa la vamos a llamar fibra neutra. ¿De acuerdo? No sé si está claro.
En esta parte que estoy señalando de color azul, pues las fibras se van a comprimir, ¿cierto? Porque están hacia adentro. Mientras que en la parte externa, que está señalado de verde, las fibras se van a tensionar, ¿verdad? Y todo esto ocurre porque nosotros estamos produciendo una deformación plástica. Una deformación plástica no lo suficientemente grande como para romper el material, pero sí para dejarlo en una nueva forma o darle una nueva forma permanentemente. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿O alguien todavía no lo entiende? Bueno, voy a continuar. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Pues que nosotros podremos identificar el pliegue, ¿cierto? Que es la parte donde se realiza el doblez. Ahora, es importante porque cuando nosotros vamos a construir o lo vamos a llevar a la realidad, todos estos diseños, pues vamos a tener que determinar cuánto material necesitamos exactamente. Y hay una pregunta bastante buena, que sería, ¿cómo determino yo qué cantidad de material en longitud y en ancho necesito para poder fabricar esta pieza? ¿Cómo lo determinaría? Haciendo el desdoblamiento de las partes dobladas, eso se llama el desarrollo de las piezas, y Exacto, ¿no extendiéndole es cierto? sobre la plancha normalizada. Ya, pero si nosotros no tenemos, no sé, digamos, se me ocurre que tú mencionas a desdoblar esta chapa, e imprimirla y posicionarla sobre el material y luego cortarlo, ¿cierto? Es decir, imprimir en un papel para marcar qué tanto de material necesitamos, ¿verdad? Sin embargo, Claro, claro, esa sería una opción bastante viable, pero si no tenemos a disposición este método y solo podemos enviarlas a cortar las planchas, o sea, enviar los planos hacia una fábrica donde van a cortar el material necesario y nos lo traen para que nosotros lo doblemos. O es más que esto sea ajeno a nosotros y que nosotros como diseñadores enviemos a cortar en una empresa y mandemos a doblar en otra. ¿Cómo podríamos especificar eso? ¿O cómo nosotros llegaríamos a determinar esta longitud, que obviamente va a ser importante dentro de la construcción? Bueno, a esto se le llama pliegue y está marcado de color rojo aquí. Y lo podemos calcular a través de un cálculo matemático en donde está involucrado pi, el ángulo del ángulo que se está generando en el doblez, es decir, este ángulo, ¿no? En este caso es 90 grados. RI, que es el radio de redondeo, el radio interno de redondeo, porque tenemos un radio externo de redondeo también, pero vamos a hacer referencia al radio interno de redondeo, más H, donde H va a ser la distancia desde la parte interna de nuestra chapa metálica hasta la fibra neutra, la fibra neutra, es decir, esta porción de material. Nosotros podríamos decir que esta H o este parámetro H, que es la fibra neutra, o bueno, la distancia entre la fibra neutra y la parte interna del doblez, es igual a una constante que va a depender del material y el espesor de la chapa como tal. Así que si realizamos un cálculo o un reemplazo en estas ecuaciones, podemos ver que la longitud que vamos a obtener, que es decir, esta parte roja, va a ser igual a pi por el ángulo de doblez, en este caso 90 grados, sobre 180 más el radio interno por el radio interno de redondeo, por K y por T. De todos estos datos, nosotros no tenemos el K, ¿verdad? ¿De qué creen que depende este valor K? Del módulo de elasticidad del material. Sí, bueno, varía para cada material, ¿no? Y de hecho sí está relacionado.
y es un factor que va entre 0 y 1. Y obviamente va a influir dentro de la longitud que nosotros tengamos que cortar para poder obtener la pieza final. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, con un K de 0.1 yo he visto que esta plancha que acabo de doblar pues tiene una longitud de 158.48 milímetros. ¿Verdad? A ver, es aquí, ya. Vamos a dejarlo así. Ya, antes que prosiga esto. No sé si se dieron cuenta, nosotros configuramos algunas cosas, ¿cierto? Aquí configuramos la profundidad, obviamente, el espesor, el radio de redondeo, el factor de pliegue, de pliegue neutra, que habíamos visto que es importante en la longitud de material que debemos de cortar. Y tenemos lo que se llama el desahogo automático. Y bueno, son cortes que se realizan para permitir una doblez del material, pero eso lo vamos a ver más adelante que realicemos dobleces sobre dichos ejemplos. Sobre algunos ejemplos. Ahora, cuando nosotros iniciamos las operaciones, pues vamos a poder configurar estos parámetros como son el espesor, el radio de redondeo, el factor de fibra neutra, etcétera, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya hemos creado el primer doblez o la primera pieza y queremos editarlo, no va a ser posible editarlo porque no nos aparece. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué creen que sea esto? Miren, ahora ya no aparece. No, y no, de hecho no puedo editar tanto el espesor como el radio de redondeo. ¿Alguien tiene una idea de por qué está hecho así? ¿Nadie? Bueno, la idea de todo esto es que nosotros configuramos estos parámetros una sola vez. Y es porque dentro del proceso de manufactura, lo que nos favorece a nosotros tener un proceso eficiente es que estos parámetros se conserven. Es decir, yo no voy a estar cambiando el espesor de chapa cada vez que esté doblando. Obviamente es imposible, ¿no? Tal vez el radio de redondeo lo podría hacer cambiando de doblador. Sin embargo, es más eficiente el proceso si utilizo una misma dobladora con un mismo ángulo y con un mismo espesor y con una misma longitud de fibra neutra para todo el proceso. Es decir, bueno, ahora solo tengo un doblez, pero si tuviese más de un doblez, a mí me interesaría que eso se conserve dentro de toda la construcción de esta pieza mecánica. Si deseamos modificarlo, obviamente lo vamos a encontrar aquí, donde dice chapa metálica. Sin embargo, hay que recordar que esto rige para todos, absolutamente todos los dobleces que realicemos dentro de la pieza mecánica en cuestión. Es decir, el radio de 5 y el espesor de 2, además del factor. Por ejemplo, si yo le pongo un factor de 0.1, que es lo que les mencionaba, y luego me voy hacia la opción de desplegar, voy a poder determinar qué longitud total de material debo de cortar. Vamos a medir de un extremo a otro. 158.17 milímetros con un K de 0.1. Vamos a ir hacia chapa metálica y vamos a dejarlo como estaba antes. Vamos a editar y ahora vamos a ponerle un factor K de 1. Vamos a desplegar y vamos a realizar la medición. Y se dan cuenta que ahora es mucho mayor, ¿no? De 158 a 161 son 3 milímetros. Tal vez parezca insignificante, sin embargo, si no lo hacemos correctamente, pues obviamente podemos incurrir en un error bastante grande. Es decir, lo que diseñamos no va a pasar a la realidad o no se va a poder construir o no va a dar las dimensiones necesarias. Recordar que uno de los procesos de diseño
industrial más importantes en la actualidad es que la forma sigue la función. ¿A qué se refiere esto? ¿Quién me puede decir un ejemplo de esto? Lo que les acabo de decir. La forma sigue la función. ¿En dónde han visto partes de chapas metálicas? En las carrocerías de los autos. Claro, en las carrocerías de los autos. Y ahí es un ejemplo bastante notorio, ¿no? En donde la forma sigue la función. Es decir, la forma que tiene la chapa metálica doblada va a influir sobre la capacidad aerodinámica del auto y la eficiencia en el consumo de combustible. Están estrechamente relacionados, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos interesa de que un auto circule con muy poco combustible? Y la chapa metálica en este caso no es solamente algo que adorna el auto, sino debe ser algo que le ayude a ser más eficiente. Entonces, en lo posible vamos a tratar siempre de que lo que nosotros diseñamos pues se pueda llevar a la realidad con las medidas exactas. Dicho eso, ¿para qué nos sirve el factor K? ¿Quién puede responder esa pregunta? Para poder conocer la longitud total o las dimensiones generales de la plancha que vamos a necesitar. Exacto. Vamos a tener que utilizarla para determinar la longitud del pliegue y la longitud total del material que vamos a cortar. Y eso va a depender del material. Generalmente, si nosotros no conocemos o no tenemos acceso a este factor K, pues lo que vamos a hacer es dejarlo en 0.5. Sin embargo, lo ideal sería tener una referencia al respecto. Hay varias tablas que ya están desarrolladas y se desarrollaron en pruebas y errores, porque nosotros a ciencia cierta no podemos saber por dónde pasa la línea o la línea de la fibra neutra. ¿De acuerdo? Es decir, esta línea. Ya hemos visto esto. Pero hay algo más importante, porque si bien este factor K nos ayuda a determinar la longitud del material que vamos a cortar, también hay que pensar en el proceso de construcción, ¿cierto? Y hay algo que se llama tabla de calibres. Y esto se refiere a que nosotros podemos calcular la cantidad de material en los pliegues, es decir, también está relacionado con el factor K, pero también nos permite restringir todos los parámetros de chapa metálica disponibles. Eso referente a espesor y radios admisibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos una lámina de acero de 1 milímetro, probablemente yo pueda darle un radio de redondeo muy pequeño, ¿cierto? De 2 milímetros, puede ser. Pero ¿qué pasa si tengo una plancha de 10 milímetros y le quiero poner un radio de redondeo de 2 milímetros? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué creen? ¿Se puede o no se puede? Creo que no, se va a romper. Probablemente no podamos hacerlo, ¿no? Es decir, en el software podríamos darle un redondeo muy pequeño y de hecho se vería, ¿no? Pero ya en la realidad no se podría, porque entre más espesor tienen las chapas metálicas, pues mayor debería ser el radio de redondeo para que se pueda fabricar. Ahora, resultaría un poco incómodo estar teniendo en cuenta todos estos aspectos, es decir, ir hacia el proceso de fabricación y hacer pruebas con el material que tengamos, incluso gastaremos muchos recursos, etcétera, etcétera. Lo ideal sería tener una referencia ya de estos materiales o los materiales que vamos a ocupar, que generalmente son aluminio y acero. Es decir, tener tabulados los datos de qué espesores de planchas disponibles hay en el mercado y qué radios de redondeo pueden tener estas en función del espesor
Y además, ¿cuál es el factor K para este material? Eso sería lo ideal, ¿cierto? Y eso nos proporciona estas tablas de calibre. Entonces, si estamos aquí, bueno, vamos a desplegarla como la teníamos antes. Ya, si estamos aquí, lo que vamos a hacer es activar la opción que dice utilizar tabla de calibres. Creo que le cerré el apuntador. Voy a abrir el apuntador. Ya. Vamos a activar esta función que dice tabla de calibres. Y aquí vamos a seleccionar una tabla. Por ejemplo, a mí no me aparece aquí ahora mismo para seleccionar, y es porque no está bien seleccionada la carpeta en donde se encuentran estas tablas, que no son más que archivos de Excel, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es irnos hacia examinar. Bueno, les voy a poner aquí cómo se llega hasta esta ruta. Se van hasta este equipo, el disco en donde se instalan los programas. Luego van hacia archivo de programas, que es donde se instalan los programas. Vamos a la carpeta donde se instala SolidWorks, que es SolidWorks Corp. Vamos a entrar a SolidWorks, que es el software. Hay una carpeta que se llama Lang. Y dentro de esta vamos a buscar el que dice en español. Shield Metal Gauge Tables. Vamos a abrir y vamos a darle a seleccionar carpeta. Y ahora debería aparecerme todas las opciones al respecto. Nosotros podríamos crear nuestras propias tablas, como les decía, tal vez con un poco de experimentación, podríamos determinar estos factores, los factores K, que son importantes dentro del pliegue, y de forma manual, pues ver hasta cuánto radio de redondeo yo puedo añadir en cada una de las máquinas que poseo en un taller, por ejemplo. Sin embargo, aquí ya lo tenemos tabulado. Por ejemplo, vamos a escoger, aquí vamos a abrir un poco. Vamos a escoger esta de acero, que está en unidades inglesas, un ejemplo, en unidades inglesas. Ya. Y si ven aquí, bueno, tiene una referencia, dice plegamiento en aire del acero. Es decir, no estamos añadiendo energía de calor a la plancha previa a doblarla, sino solo realizamos el doblez. Y me vienen parámetros de chapa metálica en calibres. Entre más grande sea el número, más delgada es la lámina. Eso me refiero a los calibres, ¿no? Por ejemplo, un calibre 3 tiene un espesor de 6.073 milímetros, mientras que un calibre 18 tiene un espesor de 1.21 milímetros. Podríamos ocupar el calibre 10, que es de 3 milímetros, y los radios de redondeo ahora no son editables manualmente, sino hay opciones que nosotros podemos agregar. 3 milímetros, 5 milímetros, 6.35 milímetros, etc. Entonces, a este espesor de material le corresponde un radio de doblez único. Bueno, más de uno, ¿no? Pero unas opciones nada más. No podemos personalizarlo como tal. Además que el factor K también ya viene tabulado, obviamente. Entonces, con todo esto, a nosotros nos ahorra un montón de tiempo el hecho de tal vez realizar pruebas y gastar dinero en determinar dichos factores, etc. ¿Está comprendido hasta el momento? Vamos a darle OK. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto antes de continuar? Veamos si alguien escribió en el chat. No. ¿Me confirman que me escuchan? Sí. Ya no hay preguntas, ¿no? Está claro, ¿cierto? Sí. Ya, a ver, vamos a continuar entonces. Haciendo un resumen, estas tablas de calibre lo que nos facilitan a nosotros es adivinar o estar buscando información al respecto sobre los espesores de chapa disponibles y los radios de redondeo que puedo aplicar a esto. Además de que me facilita determinar la longitud de este pliegue para realizar los cortes en el material antes de manufacturarlos.
Por ejemplo, aquí tengo una tabla de calibre. Dice un calibre 3 tiene un espesor de 0.2391. Bueno, hay que ver que está en unidades, ¿no? 0.2391 pulgadas y tiene unos radios de pliegues de 25, 50 y 75. 0.25, 0.50 y 0.75 pulgadas. Además de que conserva un factor K de 0.5. Es así como se presenta la tabla. Si nosotros nos vamos hasta el disco local C, vamos hasta archivos de programa, como les había mencionado, SolidWorks Corp, SolidWorks, Lang. Ya, y aquí buscamos en español, Shield Metal Gauge Tables. Ya, vemos que son archivos de Excel. El que estamos ocupando es este. Yo podría crear este archivo, modificar uno de estos archivos para tener algo más personalizado si estoy utilizando unas máquinas que estén a mi disposición. Y así podría conseguir mayor precisión y exactitud, ¿cierto? En el caso de la exactitud, referente a las medidas que yo debo de obtener de acuerdo a lo que diseñé. Y precisión, haciendo referencia a que podría repetir este proceso muchas veces y lo conseguiría de buena manera sobre las tolerancias que se encuentra en el plano mecánico. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar esto. Ahora, bueno, nosotros ya tenemos creado un doblez en una chapa metálica. Y sobre esta nosotros podemos aplicar ciertas operaciones como son dobleces. Es decir, dobleces a partir de lo que ya se creó. Y esta opción va a llamarse brida de arista. Vamos a seleccionar brida de arista y vamos a seleccionar una arista. ¿Qué voy a poder configurar aquí? El ángulo. Por defecto se configura en 90, pero podría ser mucho más inclinado. Mientras que el proceso de manufactura lo permita con la máquina, ¿cierto? Vamos a dejarlo en 90. Podemos configurar la longitud máxima que vamos a extender. Y aparte de eso, recordar que tenemos aquí una opción que dice radio predeterminado. Y es porque estos ángulos y el espesor de la chapa pues ya estaban configurados previamente al haber creado la primera operación. Es decir, esas se van a mantener para todas las operaciones siguientes. Y eso facilitó el proceso de construcción. Entonces eso no lo vamos a configurar. Podemos poner aquí un valor de 25 y podemos seleccionar más de una de estas aristas. Aquí tenemos otro valor que es bastante importante, que se refiere al espesor entre la unión de los dos pliegues, para que ustedes lo vean. No sé si es notorio. ¿Qué espesor agregarían ustedes? ¿Cómo podrían relacionar este espesor al proceso de fabricación? Suponiendo que esto vaya a ser una caja completamente cerrada, por ejemplo. Con la soldadura. Sí, teniendo en cuenta qué separación deben de tener para poder realizar el proceso de soldadura. Porque si es muy pequeña, va a ser un poco difícil. Y si es muy grande, va a ser difícil también soldarlo, ¿cierto? Hay que dejar el espacio suficiente y óptimo para realizar el proceso de soldadura. Eso es correcto. Bueno, esta vez lo vamos a dejar como 1 porque no nos interesa en realidad. Ya tenemos aquí, aquí tenemos algunas opciones de cómo se va a realizar el pliegue. Vamos a verlas directamente en el software. Ya, vamos a ponerlo así para que se note más. ¿Se dan cuenta cómo se realiza el doblez? Y el doblez está dentro de los límites
de la primera brida base pestaña, ¿cierto? Miren, hace esta forma, ¿cierto? Y el material originalmente ocupaba toda esta porción. Es decir, está adentro, ¿no? A eso se refiere a esta opción de longitud de brida. Intersección virtual externa. Vamos a ver la siguiente, dice intersección virtual interna. Ah, ya, perdón, este es con respecto a la longitud. A ver, ahí se podría observar mejor. Si ven, es más corta. Intersección virtual externa se refiere a que nosotros vamos a intersecar dos líneas que sean tangentes, o bueno, serían la continuación de las caras paralelas del doblez. Y a partir de ahí, yo voy a marcar mi longitud. Esto se llama intersección virtual externa. Si yo selecciono intersección virtual interna, va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque la intersección va a estar mucho más adentro y está con las dos líneas proyectadas y desde ahí se va a marcar. Por eso es mucho más largo, se nota mucho más larga, ¿cierto? Miren. Y al final tenemos pliegue tangente. Teniendo en cuenta que el pliegue tangente se refiere a desde esta medida. Ahora mismo coinciden, ¿no? Pero si no tuviésemos un ángulo de 90 grados, la primera y la última opción no coincidirían. Eso con respecto a la longitud que nosotros agregamos de este pliegue. Lo siguiente sería la posición de la brida. Eso sí vamos a verlo desde este extremo. Si vemos, está dentro del material que se añadió al principio. Eso se llama material interior, es decir, se va a concentrar o se va a mantener dentro. Luego tenemos material exterior. Quiere decir que la cara interna del doblez va a estar al filo del material. ¿Qué otras opciones tenemos? Pliegue exterior. Es decir, proyectando las dos líneas, ¿no? Tendríamos pliegue interior también, que va a coincidir con la segunda opción, me parece. Sí, es la misma, ¿no? Obviamente es la misma porque tenemos 90 grados. Si no fuesen 90 grados, pues se notaría diferente. Y la última opción, que es tangente al pliegue, igual sería como la primera opción, ¿no? Como les mencionaba con respecto a los 90 grados de doblez que tiene. Vamos a dejar con las dos primeras opciones, que vendría a ser intersección virtual externa y material interior. Vamos a dejarlo así y ya podemos ver cómo está configurado. Bueno, aquí se ha añadido una opción que ya tenía, que generalmente no está activada, que es recortar pliegues de los dados. Generalmente, si nosotros no agregamos esta opción, vamos a tener esta especie de material sobrante y que deberíamos eliminarlos, ¿no? Miren, hay que eliminarlo. Entonces, para poder eliminar este material sobrante, que en realidad no tiene ninguna función, nos vamos a ir hasta la operación y vamos a agregar recortar pliegues. Y se va a eliminar esta porción de material. Es así como quedaría. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, creo que hay una pregunta. Revisemos. No, todo está ok, dice. Ya, sigamos. A ver. Lo siguiente es referente a brida de arista. Ya.
Vamos a ver las opciones que teníamos en lo que acabamos de realizar. A veces, no siempre es que vamos a tener que ocupar el doblez hasta los filos de la primera base, brida base pestaña. Es decir, aquí tenemos algunas otras opciones que podemos ocupar. Tipo, antes de eso, aquí, no sé si se fijan, hay una opción que podemos agregar, que es fibra neutra de pliegue personalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría modificar el valor del factor K. Y ahí va a tener una distancia diferente el material, ¿no? Una longitud diferente y obviamente va a ser afectado en la longitud del material que necesito para construir esta pieza mecánica. Sin embargo, es algo que no deberíamos de utilizar, puesto que, como lo había mencionado anteriormente, lo ideal por el proceso de manufactura es que se conserve este factor K en todos los dobleces, para que así favorezca la eficiencia del proceso. Entonces no lo vamos a activar, no lo vamos a utilizar, pero sí saben hacia qué va relacionado. Y luego tenemos el tipo de desahogo. Este desahogo va a ser importante porque nosotros podemos modificar el perfil de cara, es decir, la forma de este doblez que se generó. Podría moverlo. Miren, como está construido a partir de un croquis, yo incluso podría acotar esto. Darle a finalizar y podría tenerlo de esta forma. Y el tipo de desahogo al que me refería está aquí. ¿Se dan cuenta? Es decir, un corte un poco más profundo que favorece el doblez. Obviamente eso también es configurable. Si nosotros vamos hasta el desahogo que está en la parte final, no aparece. Bueno, aquí no me aparece. Bueno, para configurar no me aparece. Estaba probando en otra computadora y sí aparece. Vamos a verlo de nuevo. No. Bueno, pero el desahogo hace referencia a este corte, ¿no? Que nos va a favorecer a nosotros poder realizar el doblez. Igual nosotros podríamos editar el otro extremo de igual forma a través de la opción editar perfil, me parece. Pero vamos a verlo. Sí, editar perfil de cara. Esta ventana que nos aparece aquí únicamente es para validar o que el software compruebe si se puede realizar la operación que se está mostrando a continuación. Luego vamos a dejarlo así. Sería esto. Ya está. Ya. También podríamos agregar otro tipo de operaciones, otro tipo de dobleces que sean un poco más personalizados. Y eso lo podríamos realizar a través de croquis. Y esta operación se llama brida de arista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a realizarlo aquí, ya. Aquí, ¿no? En estas dos caras vamos a hacer dobleces. Entonces nos vamos hasta brida de arista. No es esto, perdón. Caras de inglete. Ya, esta es caras de inglete. Seleccionamos un plano sobre el cual nosotros vamos a construir el croquis. Obviamente tendría que ser este. Y lo vamos a construir a través de líneas. Tendría de esta forma, ¿no? Vamos a ver cómo está acotado. 15, 15, 40 y 45 grados. 15, 15, 40. Aquí podríamos poner... Disculpe, Inge, Dime. ¿cuál plano se seleccionó para hacer el croquis?
Ya, debería, le voy a borrar para que le veas. Debería ser el plano que marque la forma del doblez. Mira, por ejemplo, si yo quiero el doblez en estas dos aristas, sería el plano que está perpendicular. Claro, el plano que está perpendicular al doblez sería. Vamos a eliminar esto. Entonces, de nuevo, caras de inglete, seleccionamos este plano y sobre este plano vamos a construir la forma. Esto es más o menos como la función de barrer. ¿Recuerdan? Necesitamos un croquis en 2D y un croquis 3D. Entonces, el croquis 2D se va a proyectar a través del croquis 3D para dar una forma. Funciona prácticamente igual, mira. ¿Lo conseguiste hacer? Sí, Inge, muchas gracias. Ya, por ejemplo, aquí teníamos 15 y aquí tenemos 45 grados. Nos falta una cota más que es 40 milímetros. Ya, ahí están, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proyectar este perfil a través de otro, que es lo mismo que habíamos visto ayer con la operación de barrer, ¿cierto? ¿Recuerdan? Solo que aquí es un croquis 2D todavía. Podría ser un croquis 3D, pero bueno, no tiene sentido aquí. Ya. Igual podríamos proyectarlos hacia las caras continuas. Miren. ¿Sí ven? De igual forma, aquí nosotros podemos agregar la distancia, la separación entre la unión de los dos pliegues que acabamos de generar. Puede ser 1 milímetro. Más grande. 4 milímetros. Y si se dan cuenta aquí en los parámetros de lo que viene siendo el pliegue o del inglete, tenemos 3 aristas. Sin embargo, yo solo he seleccionado 2. ¿Eso qué nos da a decir? ¿Qué creen que significa eso? ¿Qué condicionante tendría esto? ¿Quién tiene una idea? ¿Nadie? Que se toma también en cuenta la arista del doblez. Sí, está tomando en cuenta la arista del doblez. Si está tomando la arista del doblez, quiere decir que nosotros debemos de escoger dobleces continuos. No podríamos hacer un doblez que se encuentra al frente. Bueno, en este caso no tenemos algo al frente, pero no podríamos hacer un doblez que se encuentra al frente. Tiene que ser una arista que esté continua o que tenga una secuencia. ¿De acuerdo? Por eso les decía, es bastante parecido a la operación de barrer, porque nosotros tenemos por un lado un croquis en 2D y por el otro un trayecto por el cual va a seguir este croquis 2D. Básicamente es eso. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? No, Inge, continúe nomás. Ok. ¿Qué les parece si nos tomamos un receso para que puedan relajarse un poco y continuamos en unos 10 minutos? Sería a las 4:05. Y voy a Muchas gracias. para la grabación. Ya, entonces nos vemos en 10 minutos, ¿de acuerdo? Esto, por favor, igual, bueno, como estaba una pieza sencilla y un poco fácil, igual Emanuel, ¿no? Porfa, para poder al final de la jornada subir una foto de esto, ya que está sencillo el ejercicio, ¿ya? Ya, vas a comenzar a grabar, ¿no? Sí, ya está, ya, siga nomás así. Ya, bueno, como habíamos visto anteriormente,
pues, bueno, hay algunas opciones que nos permiten aquí agregar, como la distancia, la separación entre las uniones de estos pliegues que están conjuntamente, que están seguidos. Aquí se puede ver, ¿no? O también hay una opción que nos permite, o que me permite a mí, recortar el sobrante. Bueno, porque si lo dejo así como hasta ahora, vamos a tener, bueno, aquí no aparece el sobrante, debe ser por, vamos a editar, debe estar ya activado. A ver. O debería notarse si yo extiendo, porque hay una opción de equidistancia inicial, puede ser unos 10 milímetros. Ya, puede ser una equidistancia al inicio o al fin. Son algunas de las opciones que ustedes pueden ir agregando. Como les decía anteriormente, no, debe ser continuo y es por eso que el inicio se marca como el inicio del perfil y el final en donde terminé escogiendo la arista al final. Vamos a dejarlo en 0 como estaba. Y le damos OK. Teníamos también la opción aquí de agregar la posición de la brida. Si esta brida iba desde la parte interna, desde la parte externa. Y bueno, sufre un poco de modificaciones como en los pliegues, pero no nada del otro mundo. Solo hace falta que ustedes verifiquen un poco las opciones que tienen en cada una de las operaciones y van a comprenderlo mejor. Y es así como quedaría. Al final nosotros podríamos extenderla para ver cómo se vería. Vamos a la opción de desplegar y ya tendríamos la forma del perfil. ¿Cómo construirían esto? Con una moladora. Sí, puede ser con una moladora. Más eficiente podría ser con una cortadora láser, ¿verdad? Una cortadora láser de planchas, de acero. Y luego podrían pasarlo a la realidad. Bueno, podrían ser modelos mucho más complejos, obviamente, que es lo que vamos a ver el día de mañana. De planchas con láser y luego dobleces, ¿no? Sin embargo, no lo muestran, porque si nosotros hacemos solamente esto para marcar la perforación, perdón, para marcar el doblez, deberíamos agregar aquí unos pequeños círculos. Lo que suelen hacer es agregar aquí pequeños círculos. Y lo que pasa es que al momento de cortar, estos círculos también van a aparecer en el corte. Y cuando van a doblar, tienen de referencia estos pequeños círculos, como el inicio y el final del doblez. Y así no lo hacen en vano o no lo apuntan al final. Por decir que aquí sería un poco más fácil de realizarlo porque tenemos menor material en el centro, ¿no? Es decir, el material es mucho más frágil en ese punto. Sin embargo, si fuese una plancha larga o un doblez en alguna otra parte, por ejemplo aquí, sería mucho más difícil determinar el punto de doblez, ¿no es cierto? Sería ideal tener aquí otro círculo o un pequeño círculo que quite material al momento de realizar el corte. ¿De qué otra forma creen que se podría hacer ya para llevarlo a la realidad? Si es que es para una gran producción con una serie de troqueles de corte. Troqueles de corte también sí, tienes razón. Y en cuanto al doblez.
Igual el doblez con una prensa y con varios matrices secuenciales para los doblados. Sí, puede ser. Y si es un método un poco más casero, sin tantas maquinarias sofisticadas, ¿cómo harían para que se marque el doblez? Es un poco cuando ustedes doblan hojas de papel. Aquí lo que harían es marcar un corte con la moladora y debilitan al material en esta parte. Entonces, como está debilitado el material a través de esta sección, o sea, ya llevando a la realidad, no. Como está debilitado el material en esa sección, cuando lo meten en la dobladora, es por donde se va a marcar el doblez. Y luego sí pueden reforzarle con un poco de soldadura de la parte interior. ¿Está comprendido? ¿Se comprende? Sí. Ya. Bueno, eso sería en cuanto a operaciones de chapa metálica, que son lo que hemos estado viendo. Y en específico la función de desplegar, que nos permite ya obtener las dimensiones reales del material que debemos de cortar. Aquí tenemos un ejercicio de... Vamos a ver cómo realizarlo. Aquí hay algunas cotas. Si se fijan, las cotas que yo debería utilizar no son las que dicen referencia, porque referencia está marcado en función del espesor de la chapa. Nosotros debemos de dibujar el perfil y luego realizar las operaciones necesarias, ¿no? Inclusive aquí se pueden realizar operaciones como perforaciones o ranuras también, que también son bastante útiles. Vamos a ver cómo la realizamos. Primero vamos a hacer una nueva pieza. Vamos a croquis. Igual, por facilidad de visualización, vamos a escoger el croquis del SAD. Ahora, ¿cómo marcamos el perfil? Yo siempre prefiero que esté centrado. Se puede observar claramente que esta pieza en realidad es simétrica. Entonces voy a marcarlo desde el centro del origen de coordenadas. Vamos a ver, ya. Como es una línea auxiliar, la voy a poner como constructiva. Luego si ya puedo marcar el perfil, debería ser así, ¿no? En la parte superior podría ocupar una línea de punto medio hacia los extremos para que igual quede centrado. Ya, miren, solo marco líneas. Luego podría ocupar las restricciones que se pueden ir agregando, ya sea de forma individual o dos entidades que conlleven la misma. Por ejemplo, estas dos líneas deberían tener una relación de colinealidad. Y luego, con respecto al origen de coordenadas, ¿va a ser coincidente? Sí. Igual, como están en los extremos y la pieza simétrica, podrían tener una relación de igualdad. Seleccionamos las dos y le damos una relación de igualdad. Y ahí estaría, ¿no? Hace falta acotarlo, tal y como está especificado. Dice 2.43. Pero está en pulgadas, ¿no? Así que vamos a cambiar la configuración de nuestro software a pulgadas. Ya vamos a editar el croquis. Tenemos 2.43. 2.43 pulgadas. Luego tenemos 1.05 pulgadas. Yep. Y desde abajo, obvio hay que, como les mencionaba, tendríamos que seleccionar esta dimensión, ¿no? Más no la que tiene ya por defecto el espesor de la chapa como tal. Entonces sería 1.05, como en el caso anterior es una figura cuadrada. Podríamos incluso agregarle
una restricción de igualdad. Yep. Y ahí está, ¿verdad? Vamos a poner salir del croquis. Vamos a ir hacia chapa metálica y vamos a seleccionar. Y aquí vamos a seleccionar celeste. Y aquí vas a seleccionar brida base pestaña. Seleccionamos el croquis. Y aquí es muy importante tener en cuenta cómo se crea el croquis. Por ejemplo, si lo dejo así tal y como está y le doy OK, al momento de yo, bueno, le voy a poner un poco más de distancia. Me parece que es 200, sí, 2 pulgadas. Voy a ponerle 2 pulgadas. Vamos a darle OK. Pero debería cumplir con las expectativas, ¿no? Entonces vamos a ver en calcular, vamos a utilizar la opción medir y si seleccionamos las dos caras me da un valor de 0.89 pulgadas. Pero en realidad no era esa la cuota, sino 1.05 pulgadas. Es porque en realidad el perfil debería estar construido a partir del croquis hacia afuera y no hacia adentro, que es lo que nosotros estamos observando. Y bueno, también falta modificar el espesor de la chapa. Sin embargo, el espesor de la chapa no está relacionado directamente a la distancia que debe de existir entre estas dos caras que acabo de seleccionar. Entonces vamos a editar la operación y debemos de invertir la dirección como se crea. Ahí sí, ¿no? Vamos a darle OK. Y lo que tendríamos que hacer es comprobar que existan estas medidas. Ahí sí, 1.05 pulgadas. De los extremos que, bueno, obviamente no va a variar, ¿no? 2.43 pulgadas y ahí estaría correcto, ¿cierto? Nos hace falta configurar el espesor de chapa y los redondeos. Para ello, recordar que nosotros podemos irnos hasta la opción de chapa metálica con clic derecho y editar para poder editar estos parámetros que ya no se pueden directamente de la operación de base brida. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar primero el espesor. Vamos a revisar, me dice que es de 0.06. Y tenemos por otro lado el radio de redondeo. Me dice que los radios de doblez o de redondeo van a ser de 0.039. Me dice el factor K no aparece en realidad. Si no aparece, vamos a dejarla en 0.5 por defecto. Y vamos a darle OK. No se cambió. A ver. .039. Ya, ahí sí, ¿no? Ahí sí estaría bien. Lo siguiente sería que yo agregue unas perforaciones en la parte superior. Entonces nos vamos. Podemos tratar, como esta es una cara plana, podríamos crear un croquis sobre esta cara plana. Y sobre esta cara plana, puedes crear 3 círculos. ¿Cuál era la anchura de la chapa? 0.06 milímetros. Pulgadas, perdón. Aquí está. Muchas gracias. 0.06 pulgadas el espesor de la chapa y 0.039 el radio de doblez.
Muchas gracias, ingeniero. Ya. Continuando, lo que podemos agregar son 3 círculos aquí. Los 3 círculos deben de tener igual diámetro. Mantengo presionado control, selecciono los 3 círculos y agrego una relación de igualdad. Ahora, los 3 deberían ir alineados porque están simétricamente, o son simétricos al centro, ¿no? Entonces selecciono el origen de estos círculos y luego agrego una relación de horizontal, no, vertical. Vamos a cambiar esto, ya. Una relación de verticalidad. Ahora, los 3 se mueven al mismo tiempo, pero podría agregar una línea constructiva que pase por el centro de la pieza. Línea constructiva que pase por el centro de la pieza y luego alinear cualquiera de los orígenes de un círculo con respecto a la línea constructiva que acabo de agregar y va a ser coincidente. Y ahí está, ¿no? Vamos a agregar las cotas. Me dice 0.375 en la primera cota. Vamos a ver la segunda cota, dice 1 pulgada. Y la tercera cota me dice 1.625. Ya. Adicionalmente a eso vamos a ver, me dice el diámetro es 0.170. Y ahí está. Luego podemos irnos hasta operaciones y aplicamos la operación de extruir corte por todo. Y lo tendríamos. Les doy unos 5 minutos para que puedan igualarse las personas que se quedaron un poco atrás. Me parece que les resultaría conveniente que les deje esta imagen, ¿cierto? Bueno, espero que se hayan igualado. La última parte que nos hace falta nada más es agregar unas ranuras que van a cortar. Como me dice que esta pieza es simétrica, pues las perforaciones en los extremos o las 4 perforaciones a través de ranuras deberían ser iguales. Entonces solo dibujaría una. Lo que me convendría a mí aquí es haber realizado la operación de brida base desde el plano medio para poder utilizar los planos de la pieza, los que vienen por defecto. Por ejemplo, el alzado y el planta, no, alzado y vista lateral, para poder realizar una simetría de la operación a continuación. Entonces vamos hasta croquis, creamos un nuevo croquis, seleccionamos una de las caras y aquí vamos a crear la ranura. Podemos directamente utilizar la función de ranura. Ya, solo la agregamos y vamos viendo las cotas. Me dice, tiene un diámetro de 0.281. Diámetro de 0.281, pero es un diámetro y nosotros estamos acotando un radio, así que le vamos a poner dividido para 2. Luego me dice, el ancho debería ser de 0.53 pulgadas. Para poder ocupar el ancho, para poder marcar el ancho, voy a utilizar una línea constructiva
que corte por el medio. .53. Y luego la posición de esta con respecto a uno de los lados me dice 0.173 pulgadas. Y con respecto a la parte superior, vamos a ver que es 0.11. Una vez que nosotros tenemos ya la forma del perfil, igual podríamos ir hasta operaciones y realizar una instrucción de corte. Vamos a ponerlo por todo. Y vamos a cortar. Y una vez que está cortada, podríamos agregar la operación de simetría utilizando los planos. Primero sería alzado, ¿sí? Vamos a darle OK. Y agregamos una simetría con respecto al plano de vista lateral. Ahí está. Ya lo tendríamos. Para finalizar podríamos desplegar y podríamos ver cómo sería la forma. Ahora, ¿qué creen que sea más conveniente? ¿Que yo realice operaciones de corte o extruir cortes con la lámina extendida o con la lámina doblada? Con la lámina extendida. ¿Por qué? Es más fácil mecanizarla en el proceso de fabricación. Sí, correcto, ¿no? Es más fácil de que vaya con exactitud la pieza mecánica al finalizar. Ahora, con respecto al diseño, ¿qué creen que sería más fácil realizar las operaciones con la lámina extendida o con la lámina doblada? Me refiero a estar dibujando todo esto en la computadora. Una lámina doblada. La lámina doblada, ¿no? Solo que hay una pequeña diferencia marcada en esto, que no es bueno, en este caso se hizo sobre caras planas, ¿no? Pero no necesariamente va sobre caras planas. Es decir, si yo pongo una perforación en esta esquina, justo en la esquina, ¿qué creen que va a pasar cuando la extienda? No se va a ver. Sí se va a ver, pero ¿cómo se va a ver? O sea, se va a ver deformado. Se va a ver Distorsión. deformado, ¿no es cierto? Entonces ya depende de lo que estén haciendo. Pueden ser un poco recursivos y hacer las operaciones ya sean en la lámina extendida o en la lámina doblada. Lo que tienen que tener en cuenta nada más es que, como les mencionaba al inicio de la clase sobre el proceso de diseño industrial, que la forma siga a la función, es decir, la forma que tenga esta lámina sea parte estructural de lo que estén realizando, del prototipo que estén realizando y que esté acorde a la función. ¿De acuerdo? Para finalizar, les he puesto aquí un ejemplo. Ustedes podrían hacerlo fácilmente y que son las configuraciones que deben de agregar. Por ejemplo, ya está el croquis. Me dice usar tabla de calibres americana, es decir, en el sistema inglés. ¿Qué tipo de calibre? ¿Qué radio de redondeo debe de tener? ¿Qué longitud debe extenderse? Además de que tenga una perforación justo en la parte donde va el doblez, para que vean qué es lo que sucede. En realidad no se muestra como una perforación, ¿no? Es un poco más ovalada. Ovalada en el sentido si está en la cara inclinada. Si estuviese doblada a 90 grados, también se vería diferente, ¿no? Bueno, no tanto 90. Bueno, ahí estaría bien. Por favor, realicen esta parte que hace falta. A David ya le pasé las diapositivas, así que no sé si ya les puedo compartir. ¿Se encuentra David? Sí, Inge, ya les compartí ya. Entonces, compárteles para que realicen a ver si tienen unos 10 minutos, igual que suban este ejercicio como parte del proceso de evaluación del curso para la aprobación. Y en 10 minutos empezaríamos la ronda de preguntas que haces al final. Ya, no hay problema entonces. Por favor, como dijo el Inge, hagamos el ejemplo 2 nomás sería, ¿no? Y el ejemplo 3 creo que quedaría de deber.
como tarea para el día de mañana antes de la otra clase. Así que por favor, entonces tenemos unos 15 minutitos y son 4:30 aún, para que puedan hacer este ejercicio que está presentando el Inge. Y ya les envío el link de asistencia ya, pues solo por este medio para que puedan subir una foto o un PDF, lo que sea de este dibujo, ¿ya? Ok. Bueno, ya con eso que David les pueda revisar que suban los archivos y que haga la ronda de preguntas. Por mi parte, yo ya me retiraría y los vería el día de mañana. ¿De acuerdo? Ya, muchas gracias, Inge, ya estamos pendientes ahí. Listo, ya nos vemos el día de mañana entonces. Que tengan un buen día. Entonces, por Muchas favor, gracias, Inge. ya sigan. Ya, pues tengamos rapidito, creo que no, con los valores iniciales que nos enseñó al inicio, se lo hace pronto ya. Entonces ya les dejo y a las 4:45 haría la ronda de preguntas y quedaría la asistencia hasta las 5:15, 5:20 para que puedan subir, ¿no? Y quedaría de deber para mañana lo que es el último ejemplo que presentó el Inge, para que igual lo suban, ¿no? Ya les comparto el link de lo que es el Classroom para que puedan de manera más fácil subir, ¿no? Porfa, ya. Ya les comparto hasta eso, sigan haciendo nomás. En unos 2 minutos mejor damos comienzo a la ronda de preguntas para que tengan un poco más de tiempo y libertad para realizarlo, ¿ya? Para terminar pronto lo que es la sesión, ¿ya? En unos 2 minutos iniciamos la ronda de preguntas para que estén listos.
Bueno, compañeros, antes de retirar un ratito, ya les comparto el link y continuamos con la ronda de preguntas, ¿ya? Para acabarlo más pronto. A ver, compañeros, ¿ya? Voy a hacerles 4 preguntitas, ¿ya? Recuerden, por favor, en el chat, escribir lo más conciso posible, ¿no? O sea, escribir lo más correcto y preciso posible, ¿no? Por favor, para que de esta manera seamos concretos y directos en lo que vamos a decir, ¿ya? La primera pregunta es... Ya les paso el chat. ¿Qué función tiene brida base pestaña en lo que es de SolidWorks, lo que trabajamos hoy? ¿Qué función tiene? Ya respondan lo más pronto posible. Bueno, son 4 preguntas, ¿no? Ya les anoto y estaríamos allí. Vamos a ver. A ver, crear dobleces de chapa metálica. O sea, no es una pregunta, no es específicamente eso, sino en general lo que menciona Nicole Ortega, dice crear una pieza en chapa metálica. Una pieza en 2D o un 3D, chapa metálica. Como dice Cristian Escobar, también está correcto. En Cristian Escobar y Nicole Ortega son las preguntas más precisas y rápidas, así que ellos se ganan el primer punto. Déjenme anotarles un ratito y ya. Aquí también es operación. Lo que dice Paul Cifuentes también está, más que es una operación para seleccionar un sólido y darle propiedades de chapa metálica. También está muy bien especificado, la verdad. Así que también Paul Cifuentes se lleva 2 puntos. Recuerden, a la final de los 4 días, les digo quién tiene más puntos y los premios ya. Lo posible, si es que viene Guevara, se los entregará más pronto. Caso contrario, se los hará llegar también de igual manera, ¿no? Vamos a nuestra segunda pregunta. Un poco ya más complicada para que podamos. ¿Cuál es la función de la tabla de calibración que nos mencionó Inge? Y justo de la misma tarea que están haciendo. ¿Cuál es la función principal que me da una tabla de calibración? ¿O qué nos facilita? El Inge nos especificó 2 partes esenciales, ¿no? Así que esas 2 partes son las que... Es justo lo que mencionó Miguel Vivanco, ¿no? Permite elegir el espesor de la plancha, así como el radio de doblez. Justo Miguel Vivanco y Yandri Caspi son los que respondieron lo más pronto posible, ¿ya? Recuerden, justo las tablas de calibración, como nos mencionó el Inge, nos facilita para el enredo de doblez que para hacer la chapa metálica, ¿no? Ya les anoto un ratito. Miguel Vivanco. Y Yandri Caspi.
¿Ya? Así que o se escriban conciso, pero rápido, ¿no? A la vez, los dos principales que dijo el Inge, como mencioné, espesor del espesor y el radio del doblez, ¿no? Vamos a la tercera pregunta, ¿ya? ¿Quién les mandó? Esta pregunta dice, ¿qué es un material? Es un material dúctil, ¿no? Porfa, escriban, o sea, lo más conciso que sea. Lo que dije Inge, lo más conciso, ¿no? Ahorita la respuesta que sea más certera y más rápida, se lleva. Recuerden, participen nomás. Si es que algún participante ya tiene bastantes participaciones, será el primero en ganar, ¿no? Pero también hay el segundo participante que tenga, igual ganará. Al final creo que se regalará 4 o 5 accesorios, ¿ya? Así que tienen chance lo que quieran. A ver, vamos a ver qué dicen escapar. Sí, como dicen en el banco, es la capacidad de formarse plásticamente sin romperse. A ver, vamos a ver acá. También lo que dice David Villarreal es un material maleable también. O sea, es la propiedad de muchos materiales, pero o sea, acérquense un poquito más a lo que es la ductilidad. Bueno, aquí lo que dice Francisco Navarrete también es cierto. Material con la capacidad de formarse sin romperse. Ahí aumentamos una palabrita que tiene mayor dificultad a romperse nomás, ¿ya? Así que, bueno, las personas que menciono son los que están ganando los puntos, ¿no? Ya les anoto. Lo que dice Cristian también, ya un poquito más técnico, es aquel material que tiene su modo de elasticidad elevado y permite que el material pueda ser moldeado cuando se aplica fuerza. Un poquito técnico, pero también sirve. Cristian, pero con nombres tienes puesto tu nombre. ¿Cuál es tu Cristian apellido? Corral. Ya, por favor pongan con el apellido para que sea más fácil. Ya ahí están 3, 4 anoté ya. Vamos con una última pregunta fácil, y ahorita el que sería el que responde más fácilmente. A ver, no he tenido anotada, a ver. Vamos. La última pregunta. ¿Qué es el factor K? Así la primera, es algo fácil, ¿no? Que dijo al inicio el Inge como teoría, ¿no? Claro, lo que dice Miguel Vivanco, factor de relación entre radio, doblez y longitud total, correcto.
Fabricio González, longitud de pliegue, pero ¿qué más? Un poquito más, complétale, ¿ya? Lo que dice Yandri Caspi también, factor que influye en la determinación de la longitud de doblez. También. Y también lo que dice Cristian Corral, aquel factor que influye directamente para material para poder saber longitud que tengo o necesito antes del doblez. Un ratito, déjenme anotar a las personas y unas 2 personas más ya anoto. O sea, capacidad de la fibra, un poco no. Y lo que dice Henry Valencia también está bien, la relación entre espesor y la distancia de la fibra neutra en una lámina metálica. Recuerden, seamos un poquito específicos para poder obtener el punto, ¿no? Bueno, hagamos una pregunta extra a la persona que responda más rápido, ¿no? Una aplicación de chapa metálica, ¿en dónde se aplica? Así, un ejemplo de algún sustantivo o cualquier cosa donde se aplique chapa metálica. Bueno, Miguel Ibanco es el que responde más rápido, cocinas industriales, correcto. Andy Caspi también correcto, carrocerías. Lo mismo ha dicho Francisco Rosero. David Villarreal, cajas eléctricas también. Cristian Calle, a ver, David Villarreal, Cristian Calle. Y Henry Valencia, bueno, tarea. Los que, además de Miguel Vivanco y Andri Castilla, que son los que más rápido responden. Listo, compañeros. Bueno, esas son las 4 preguntas, ¿no? Recuerden llenar lo que es la asistencia. Ya les pongo de nuevo después de lo que tanto que escribieron. Compañero, disculpa una pregunta. ¿Cuál es el ejercicio que está de tarea? Justo ahorita en el Classroom ya les estoy subiendo, ¿ya? Ahorita déjame compartir de nuevo. Justo esta, ¿no? De las medidas, como el Inge no ha puesto medidas, pongan cualquier medida proporcional, ¿no? O sea, la cosa es, a la final, hacer esto, ¿no? Ah, el ejemplo 2, pero sí están las medidas en Pero el sí están post. medidas en la presentación, están las medidas. Ah, entonces no le vi ya. Entonces ahí hagan con las medidas y la imagen más que todo y el archivo, ¿no? Porfa. David, el ejemplo 2 es el deber. Sí, el deber. Para Y mañana. el taller, El ejercicio es para subir lo que es la asistencia de hoy día, ¿no? Que tienen hasta las 5:10, 5:15. Suman lo que más. ¿cuál es el ejercicio? El que presento, ¿dónde está? Este o este pueden subir ya. Cualquiera de los 3 ejercicios que hemos realizado hoy pueden subir una foto nomás. Una foto únicamente ya. De este que envió, de este o de este que hicimos, ¿ya? Cualquiera de los 3 para no estar complicándonos, ¿ya? Este, bien este, una foto nomás, ¿no? Únicamente una foto, ¿no? Porque en el Classroom no me deja subir más archivos que no sean los específicos, ¿ya? Así que si es que tienen estos 3, uno de estos 3, no los 3, uno de los 3, ya puede. Registro de asistencia no está habilitado, déjame. Sí, disculpa, ahorita ya le habilito, ¿ya? Y ahorita ya le habilito y suban solo únicamente una foto, ¿no? Aquí está, solo para que suban una foto, porfa, ¿ya? Así que, por favor, porfa, anoten siempre. Espérate un ratito, el enlace. ¿Ya? Anótense lo más pronto posible, ¿ya? Entre día de mañana pasado ya me llegan los accesorios para indicarles y lo que estamos haciendo como capítulo, regalar un poco de accesorios para incentivar la participación. También anotar las diferentes personas que respondieron las preguntas que dijo el Inge a lo largo de toda la capacitación, ¿ya? Está abierto, ya están llegando las preguntas, así que porfa, llénalo pronto. Nos estaremos viendo el día de mañana, ¿no? Son ejercicios sencillos que pueden subiendo ahí. Está en el
en el Classroom también. El trabajo, ahorita lo voy a guardar. Aquí sí suben los archivos y todo, por allá. De algunas personas ya han subido la tarea. Ya les voy a revisar y para que todo esté correcto. Copien el link, o bueno, hasta las 5:10 voy a dejar abierto lo que es el Zoom para que puedan copiar el link del informe. Si no, guárdenlo ya. Así que sería esta mañana. Gracias por su participación y los esperamos en el día número 3, lo que es la capacitación técnica virtual de SolidWorks Intermedio, ¿no? Nos vemos el día de mañana y hasta pronto.